Es evidente que la invasión de Ucrania por parte de Rusia es una flagrante violación del derecho internacional. Para las futuras generaciones, el 24 de febrero del 2022 marcará un antes y un después en la historia de la raza humana. Lo ocurrido es una demostración de la gran transición geopolítica que vive el mundo posmoderno. Sin duda, en momentos como estos, es innegable que debemos apelar a la fascinante continuidad de la vida. El diálogo y la vía diplomática se vuelven imprescindibles como alternativa para resolver este conflicto. Hola mis queridos Rec Armies, gracias a nuestra queridísima Raque por esta información y esta parte de intro tan completa. Quiero mencionarles que efectivamente vamos a desnudar al señor Putin, al Kremlin como tal, y vamos a hablar obviamente de todas las cosas que se están suscitando a nivel de los mayores secretos de Rusia como nación, como potencia y también entre otras cosas que vamos a averiguar la noche de hoy. Bienvenidos y gracias por estar aquí en Redline Radio. Así es, mi querido Andy, ese Army Rec que cada vez está creciendo mucho más. Un abrazo para todos ustedes y también mi querida Raquel, muchas gracias por esa voz informativa que siempre nos acompaña. Como bien lo decía Andy, hoy día vamos a hablar acerca de este tema tan controversial, actual, que está suscitándose a nivel mundial, pues con Rusia. Y retomando algunas cosas del pasado de Rusia y los secretos y las cosas ocultas que tuvieron. Así que el programa va a estar fenomenal. Primero, felicitar a todos los futboleros, sabiendo que Ecuador ya está clasificado al Mundial, pase lo que pase en la última fecha. Felicitaciones, amigos. Todos los futboleros estamos de fiesta. Así que vamos al tema. Así es, mi querido Rox. Y bueno, recordarles, querido Rex Armies, que tenemos el concurso activo hasta el día de hoy, nuestro Lee Women's Day. Únicamente lo que tienes que hacer pues es escribir a nuestro número de WhatsApp, tienes el icono en nuestra página web y tienes que mencionar a una mujer que sea muy importante o trascendental para ti a nivel de la humanidad como tal. No te olvides por favor que tenemos premios y el sorteo va a ser oficialmente el día de mañana viernes a las 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live. Empecemos entendiendo qué es la OTAN y qué tiene que ver con Rusia. En principio es la organización del Tratado del Atlántico Norte. También es una alianza militar intergubernamental que se rige por el Tratado del Atlántico. Como igual dentro del Tratado de Washington estaría confabulando entre el Atlántico y Washington en ciertas leyes específicas. Actualmente se ha firmado el 4 de abril de 1949 y es la organización constituyente dentro de un sistema de defensa colectiva, en el cual los estados integrantes acordaron defender a cualquiera de sus miembros que sea atacado por una potencia externa. La sede de la OTAN se encuentra en Bruselas, Bélgica, y sus 30 estados miembros abarcan América septentrional y Europa. La incorporación más reciente es la de Demagogia del Norte en marzo del 2020 para ser un poquito más exactos. Adicional también uniéndose Macedonia a este grupo. 21 estados no miembros colaboran con la OTAN dentro del programa de Asociación para la Paz, con otros 15 involucrados en diferentes programas de diálogo y 9 como socios globales. En el año 2017, el gasto militar combinado de los 29 países fue el 52% del gasto militar a nivel mundial. Dentro de los países miembros, tenemos un gran listado, como lo mencionamos, entre Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia. Tenemos Albania, Montenegro, Macedonia del Norte, siendo esta última la que más reciente se incorporó. Vaya, qué buenos datos. Hoy son un montón de países miembros. Sí, bastantes. Y básicamente la OTAN es el organismo que regula que no haya un despelote completo y que no se estén peleando todos estos muchachos. Correcto. Y ¿verdad? A nivel de potencias,
militares y también, por así decirlo, insurgentes o paramilitares, la OTAN es una de las naciones o confabulaciones de naciones más poderosa y más actualizada a nivel de gastos, tanto militares como de desarrollo para armas in situ. Es decir, tienen la mejor tecnología militar para contraatacar a cualquier país. Bueno, espectacular esa información. Supongo que todo esto también, un poco, todo este gasto monetario y toda esta inversión también dirigido hacia programas de ayuda humanista, ¿no es cierto? Completamente de acuerdo. Se disfraza, vamos a hablar pero no un poquito tanto. y vamos a empezar. Sí, claro, vamos a empezar con una explicación histórica rusa contada en muy pocos minutos. En una línea temporal tenemos en inicio el Imperio Ruso, que existió entre 1721 y 1917. Este abarcaba grandes zonas de los continentes europeos, asiáticos y también del continente americano. Seguro que no sabías que una parte de América era parte del Imperio Ruso. Bueno, ya te diremos cuál era. Además del actual territorio que tiene Rusia, el imperio incluía Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, la mitad oriental de Polonia, Moldavia, Rumania, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, también Finlandia, la mayoría del Asia Central, en donde hay unos países que son muy grandes, Kazajistán, Turkmenistán y una parte de Turquía. Este imperio ruso también incluía Alaska, en América. Mira, esa era la parte de América que era dueña de los rusos. Si ya lo sabías, este dato, por favor, dale un gran like en nuestras redes, síguenos, déjanos tus comentarios, que siempre nos encanta leerte. El Imperio Ruso también controló por un tiempo la región de la Manchuria china, la región norte de Irán y la mitad norte del Hobsgol, perteneciente al país de Mongolia. Para 1914, el Imperio Ruso estaba dividido nada más que en 81 provincias y 20 regiones. Una cosa monstruosa. La Revolución de Febrero del 17 provoca la caída del Gran Imperio y tuvo como sucesor un gobierno provisional ruso que fue derrocado por la revolución de los bolcheviques. A continuación de eso se desencadena la Guerra Civil Rusa, que fue ganada por el nuevo régimen soviético, y en diciembre del año 22 fue creada la Unión Soviética, tal cual como la conocíamos, Transcaucásica, la República de Ucrania y también Bielorrusia. Esto duró hasta el año 1991. La Unión Soviética y sus estados aliados en Europa Oriental, que se denominaba el famoso Bloque del Este, estuvieron involucrados en la Gran Guerra Fría, que todos conocemos. Desde el 45 al 91, la Unión Soviética y los Estados Unidos dominaban la agenda global de la política económica, asuntos exteriores, operaciones militares, intercambio cultural, qué sé yo, progresos científicos, incluso los deportes, es decir, ellos dominaban hasta los Juegos Olímpicos. A finales de la década del 80, el último líder soviético, Mr. Mikhail Gorbachev, trató de reformar el Estado con sus políticas de la perestroika, pero la Unión Soviética se derrumbó, fue disuelta formalmente en el año 1991. Así, con esa breve reseña, llegamos a la actualidad, a la Rusia de Mr. Putin, nación con una gran historia, grandes líderes, muchos recursos, grandes guerras también y también grandes secretos. Efectivamente, mi querido Rox, tenemos también datos demográficos territoriales y también de los recursos de Rusia. Rusia cuenta con una superficie de 17.098.242 kilómetros cuadrados, de los cuales 16.377.742 kilómetros cuadrados pertenecen a la tierra y 720.500 kilómetros cuadrados pertenecen al agua dentro de esta nación. Para finalizar, tenemos también una línea costanera de 37.653 kilómetros. En datos políticos, Rusia es una república federal constituida por 89 entes autonómicos, repúblicas federadas, territorios denominados Krais
y distritos denominados oblast, de una extensión y población tan variable, y la Constitución de Rusia del año 1993 no concede a las repúblicas federadas el derecho de autodeterminación. Esto quiere decir que todo se rige totalmente al autoritarismo del Kremlin. ¿Qué tal? Mira eso, y el Kremlin está vivo pero cientos de años. ¡Qué locura! Sí. Impresionante. Bueno, la actuación del presidente Putin últimamente en el conflicto por Ucrania ha desatado muchas sensaciones encontradas y críticas por parte de todos los que vivimos en este lado occidental del planeta. Pero en cambio disparó su popularidad entre los rusos, llegándolo a subir al 80%. ¿Qué es lo que Occidente no logra comprender de Putin? Nosotros no entendemos ni de los rusos ni de su renovado nacionalismo. Tal vez esta respuesta está en los secretos del alma rusa. Los conocedores, muchos investigadores señalan que hay por lo menos 3 cuestiones de lo que llaman alma rusa que Putin ha fortalecido a lo largo de estos 10 años que lleva en el poder. Primero, la idea de ser el país más grande del planeta, con muchas etnias, pero todas unidas con un mismo origen, como ellos le llaman la madre Rusia. Segundo, el rol que tienen los rusos, o que se atribuyen los rusos como potencia mundial, obviamente, y su visión militar, que es muy, muy ancestral. Kiev, la capital de Ucrania, es la cuna de la civilización. Todos los rusos saben que en el siglo XIX el príncipe Vladimir se bautizó allá y convirtió a esta nación al cristianismo. Bueno, algunos rusos reclamaban y decían que cómo quieren que se sientan ahora cuando ven que una banda de rebeldes se toma allá en Kiev el poder, en donde nace la nación rusa, decide romper esa relación milenaria y amenaza con someter a las poblaciones de todo el país. Entonces, por eso es que están enojados. Las fronteras que surgieron tras el colapso de la Unión Soviética en el 91 son artificiales para mucha gente, nos cuentan. Además, la percepción de ciudadanía y etnia no son las mismas que en Occidente. En todas estas regiones tienen mucha más lealtad a sus etnias, ya sean rusos, sean casacos o sean mongoles, que a la nacionalidad. Los rusos se dicen rusos, no importa lo que diga en su pasaporte, aunque sea uno de Kazajistán o de Ucrania. Entre otras cosas más, estos secretos del alma rusa tienen demasiada importancia en su gente, quienes defienden su origen, defienden su nacionalismo, algo que creo que mi querido Andy, mis queridos oyentes, nos falta muchísimo a nosotros por comprender. Pero hay muchos misterios en otros ámbitos, los vamos a desnudar esta noche. Hay secretos militares, secretos extraterrestres, espías en el Vaticano, secretos espaciales y mucho más que analizaremos en el segundo bloque de nuestro programa de hoy. Rec Armies, no se lo pierdan, que esto se pone muy, muy, muy interesante. Quiero recordarles también que no se olviden, por favor, el concurso que tenemos gracias a Lee Ecuador. Tienes que escribir a nuestro Rec Line Chat y poner el nombre de una mujer que sea muy, pero muy representativa para ti. Y quiero mencionarte también que tienes que comprar cuando quieras y donde quieras en la tienda online de Lee. Tienes los mejores looks, outfits para que los recibas en la puerta y comodidad de tu casa. Ingresa en www.lee.com.es. Estamos de regreso, mis queridos Rec Armies, aquí por Rec Line Radio. Quiero comentarles y seguimos avanzando en este tema para desnudar absolutamente todos los secretos que esconde el Kremlin y también principalmente el señor Vladimir Putin. Vamos a hablar sobre los orígenes y también las funciones de la KGB, el Comité para la Seguridad del Estado, o más comúnmente conocida como KGB, que fue el nombre de la agencia de inteligencia, así como de la agencia principal de policía secreta de la Unión Soviética, del 13 de marzo de 1954 al 6 de noviembre del año 1991. El dominio de la KGB fue aproximadamente el mismo que el de la CIA, o la División de Contrainteligencia del FBI en los Estados Unidos, que ha sido conocido popularmente como el Centro, así se lo denominaba. Se encargó de obtener y analizar toda la información de inteligencia de la nación,
desapareció semanas antes de la disolución de la Unión Soviética. A partir de allí surgió el Servicio de Inteligencia Extranjera, el cual pasó a dirigir las actividades de espionaje fuera del país y conservar toda la documentación referente a la KGB. Dentro de los datos desconocidos, el edificio conocido como Lubyanka está ubicado en Moscú y fue construido en 1898 con el objetivo de ser la oficina central de la compañía aseguradora del país. Con la victoria de la Revolución Rusa pasó a ser el cuartel general de la policía secreta. En el año 1940, la policía secreta tenía tantos funcionarios que fue necesario duplicar el tamaño del edificio. Cuando la KGB fue disuelta, Lubyanka se convirtió en el cuartel general de la Guardia Fronteriza y otros servicios de seguridad de este país. También fue creado un museo sobre la historia del servicio secreto soviético. Mencionando y siguiendo con Lubyanka, también incorporaba una prisión para la KGB y muchos de los investigados por el gobierno fueron interrogados en el lugar hasta la muerte de Joseph Stalin en el año 53. Actualmente la parte del edificio que era dedicada para este fin se tornó en el archivo y la cafetería de los trabajadores de dicho edificio. Aparte de combatir también a los enemigos externos, la KGB se preocupaba por fiscalizar a todos sus ciudadanos. La opinión pública y privada eran monitoreadas en los países del bloque soviético. Como resultado de sus trabajos de investigación, la agencia reprimió con violencia la Revolución Húngara en el año 1956 y la Primavera de Praga en el año 1968, entre otras revueltas tan populares y conocidas. Cuba mantuvo una buena diplomacia con la Unión Soviética, ya que eran dos países comunistas. Consecuentemente, se construyó una relación de confianza entre la KGB y el gobierno cubano, que contaba con el apoyo de los soviéticos para hacer frente a los intentos de derrumbar su revolución. Como otro dato tan destacado, durante la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos eran enemigos y sus servicios de inteligencia hacían lo posible para que sus oponentes fueran mal vistos por las poblaciones de sus países. Y uno de los casos más icónicos de divulgación de noticias falsas fue en los años 80 con el descubrimiento del virus del SIDA. La KGB propagó la información en su territorio diciendo que la enfermedad fue creada por el Departamento de Investigación Militar de Estados Unidos en el laboratorio de Fort Detrick. Fue una de las más importantes y exitosas campañas de desinformación soviética durante la Guerra Fría. ¿Te imaginas que te creen falsos testimonios referente a esta enfermedad? Por otra parte, los Estados Unidos y la Unión Soviética tuvieron una atracción especial por el tema del espionaje en el cine. Los fanáticos de la serie James Bond recordarán que muchos de sus enemigos eran espías de la KGB y casi siempre los rusos fueron mostrados como malos, opresores y las mujeres siempre buscando seducir al tan conocido James Bond, a cargo obviamente o a cambio de información totalmente secreta. Y seguramente ubicas al señor Vladimir Putin por ser el presidente de Rusia desde el 7 de mayo del 2012. Pero, ¿sabías que Putin trabajó para la KGB? Vladimir fue teniente coronel y su función era reclutar espías para el gobierno en Alemania Oriental. Vaya, qué información esa. Es pasiva, camarada Romanov. ¿Sabías tú que al sur de Rusia hay una ciudad que no aparece en ninguno de los mapas? De hecho, ni siquiera existen caminos que llevan a esta ciudad que se llama Osiorsk, aunque el municipio se sitúe a poco más de 80 kilómetros de Chelyabinsk. Y aunque ahí habitan decenas de miles de personas, Rusia solo la reconoció como ciudad hasta el año de 1986. Sucede que la ciudad albergaba una planta de procesamiento de combustible nuclear, algo que era considerado lógicamente de suma importancia estratégica para el gobierno soviético. De hecho, fue ahí que tuvo lugar la infame explosión de 1957, uno de los desastres más grandes que han tenido ellos, pero que no se conocía. Sin embargo, la ciudad más cercana terminó por llevarse el terrible crédito, ya que no deberían ocurrir explosiones en ciudades que no existen.
Pero Ossiolsk no fue la única. De hecho, hoy se sabe que hay decenas de ciudades que fueron mantenidas en secreto por la Unión Soviética, siempre por motivos de estrategia. Hasta el momento se han descubierto 42 ciudades secretas y se cree que Rusia mantiene escondidas cuanto menos otras 15 más. Imagínate qué será lo que tienen escondido que las ocultan completamente. Los habitantes de estos lugares, bueno, como es de esperar, no tienen mucho interés en mudarse. Es su hogar, es su casa, ahí crecieron. Pues generalmente en estos municipios se encuentran los mejores víveres, las mejores escuelas y un mejor conjunto de comodidades porque fueron creados justamente para que estén ahí trabajando rusos en cuestiones secretas. Bueno, hablando de visitantes a estas poblaciones ocultas, se dice que cualquiera que ponga la cara por estos lugares, mi querido Romanov, camarada Romanov, no puedes ir por allá ni asomar la cara porque gentilmente te van a escoltar hasta la salida de la ciudad, custodiados todo el tiempo y te van a decir, caballerito, siga su camino. Obviamente, debido al estatus actual de interconexión, incluso entre las partes más remotas del planeta, ya con el internet y con todas las cosas, mucha gente ha optado por regiones que son un poco más cosmopolitas, pero aún así, muchas de estas ciudades tienen importancia vital en la logística rusa, ya sea para servir como hangar de flotas navales o para producir armas basadas en tecnología nuclear. Imagínate si esto es lo que podemos nosotros conocer ahora de lo que tienen oculto, ¿qué será lo que no conocemos que tienen oculto? Camarada Romanov, por favor. Importantoski esta información que nos compartes. Vamos a hablar también sobre las pruebas con armas biológicas, tomando un punto también que estabas mencionando. El ejército ruso obtuvo pruebas documentales que confirman que el Pentágono participó en la financiación de proyectos biológicos militares dentro de Ucrania, dijo el jefe de la Fuerza de Protección Radiológica, Química y Biológica de Rusia, Igor Kirillov. Reseñan diferentes tipos de agencias y también documentos específicos. Cita también, creemos que en Ucrania se están creando componentes de armas biológicas y demostró también él mismo un documento fechado el 6 de marzo del año 2015 que confirma la participación directa del Pentágono en la financiación de experimentos biológicos militares en Ucrania. Hizo hincapié en que era una práctica estándar financiar proyectos de bienestar sanitario y epidemiológico de Estados Unidos. Obviamente en terceros países, incluidos los de África y Asia, a través de agencias nacionales de servicios de salud, refiere el tan conocido medio TASS. Los biolaboratorios ucranianos continúan destruyendo materiales biológicos y documentación sobre la investigación de virus peligroso, dijo Kirillov. Se siguen recibiendo información sobre intentos de destruir biomateriales y documentación en laboratorios en Ucrania. Sabemos que durante la liquidación en el laboratorio de medicina veterinaria en el asentamiento de Klevodoranskoy, a los empleados, trabajadores y también ciudadanos de Ucrania ni siquiera se les permitió ingresar al edificio. Estamos hablando de medicina veterinaria, entre comillas. Sí, claro, claro, medicina veterinaria. Así Oye, es. qué locura, pero estos datos son cosas que están ocurriendo actualmente, en Ucrania, actual. Todavía se sigue al momento generando y gestionando este tipo de desechos y también todos los materiales a nivel de evidencia como tal. Empezando obviamente desde los años 2015, pero hay tanta cantidad de evidencia a nivel de materiales y obviamente materia prima que no pueden en un abrir y cerrar de ojos desaparecerlo. Pues sí, y también toda la razón. Dentro y según el Ministerio de Defensa de Rusia, en un intento por cubrir las huellas, los desechos biológicos del laboratorio fueron llevados a 120 kilómetros hacia la frontera occidental hasta el área de los asentamientos de Tarutino y Beresino. El Ministerio ruso aseguró que empleados de laboratorios habrían informado de la destrucción de patógenos como la peste, el anthrax, la
tularemia y el cólera. Sin embargo, la ONU descartó tener información al respecto. También dentro del Centro Estatal de Investigaciones de Virología y Biotecnología de Rusia fue inaugurado con el apogeo de la Guerra Fría en el año 74 como un lugar de investigación de bioterrorismo. Hoy en día es uno de los 59 laboratorios de máxima seguridad en el mundo, un estatus que comparte con el Instituto de Virología de Wuhan, ubicado en el centro de los orígenes de la pandemia del ya conocido y actual coronavirus. ¿Qué tal? No me digas, eso está de locura. Es decir que Rusia y China, los laboratorios rusos y los laboratorios chinos eran amiguis. Puede que sí. También te cuento que dentro, y se trataría también de una instalación secreta, también llamada Instituto Vector, que es uno de los sitios más custodiados de Rusia, cercado con alambre de púas y soldados armados que hacen guardia de manera permanente en sus puertas. Y la razón te estarás preguntando, pues alberga enfermedades devastadoras como la viruela activa, el anthrax también activo, además de patógenos asesinos más recientes como el ébola. Pilas que eso está erradicado, pero sigue vivo totalmente en laboratorios. Rusia también afirma que el laboratorio, uno de muchos involucrados en la fabricación de armas biológicas de la URSS, cerró la investigación de estas en el año 92, después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, se cree que la instalación es uno de los lugares donde Rusia ha continuado trabajando en su programa de armas biológicas, lo que se conocía como Biopreparat en la Guerra Fría, y este se fundó en el año 74, el mismo año que el laboratorio. ¿Coincidencia o no? Pues vaya usted a investigar. Qué locura. Esto está como para darle una vuelta más de investigación, porque si tienen tantas armas biológicas escondidas y tantas enfermedades que pueden de nuevo regarse por todo el planeta, no. Está como para darle una vuelta más de investigación. Sí. Mis queridos amigos, todos ustedes conocen cómo sucedieron los acontecimientos en la famosa Área 51 de Estados Unidos. Sin embargo, muy pocos saben que este incidente ovni no fue el único y que Kapustin Yar, una base rusa, consiguió también derribar otro ovni en el año 1950. En 1946, Rusia se había apoderado de documentación sobre la tecnología nazi y también había capturado a científicos alemanes, a quienes los llevaron a Kapustin Yar, una zona desolada, más o menos a unos 100 kilómetros de Volgogrado, que es la antigua ciudad llamada Stalingrado. El fin era uno solo: aumentar el sistema armamentístico del país aprovechando la avanzada tecnología nazi. Esto en la Segunda Guerra Mundial. Para el 3 de julio del 47 se terminó de construir la base ultra secreta y Rusia empezó a lograr los resultados que buscaba. En el 48 se lanza el primer balístico soviético llamado R-1, que era una copia del famoso B-2 nazi, que lo utilizaron mucho en la guerra. Luego vino el monstruoso cohete R-5, el primer misil nuclear de la URSS, y Kapustin Yar fue el lugar de todas las pruebas de armas atómicas y las pruebas nucleares llevadas a cabo entre 1957 y el 61. Esta base estaba destinada para el desarrollo y lanzamiento de misiles de todo tipo. Está situado en el Oblast de Astrakán, como ya habíamos hablado hace un rato, cerca de Volgogrado. Fue establecido el 13 de mayo del 46 y en un principio el material principal de la investigación y de los científicos eran totalmente de la Alemania nazi. Resultó la base y todas las investigaciones en un salto tecnológico descomunal para los soviéticos. Luego de un año de hacer las pruebas y todo, se tuvieron a la mano el primer misil nuclear de la Unión Soviética, y eso es una locura. Además, fue el lugar donde se realizaron todas las pruebas de armas atómicas. Aparece el primer misterio entonces. Los aviones de espía americanos que sobrevolaban la zona, obviamente para tomar fotografías, se sorprendieron por el diseño geométrico de esa base rusa y tenía una forma muy, muy parecida a la del Pentágono, que es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Pero llegó una explicación. Ese diseño tenía como finalidad atraer naves espaciales extraterrestres.
es que Mr. Joseph Stalin, el presidente ruso en esa época, estaba obsesionado con el fenómeno ovni y el hombre quería obtener pruebas y más pruebas. Y el día soñado para Stalin llegó. Un avión MiG ruso logró derribar un ovni que tenía forma de habano. El hecho sucedió en el año 1950. Detectaron en el cielo un objeto no identificado. El MiG-19 fue enviado, lo interceptó, lo derribó. Mientras el MiG lanzaba su misil, este plato volador, bueno, no plato volador, este cigarro volador también lanzó un rayo y ambas naves, heridas de muerte, cayeron a tierra. Este ovni fue llevado a la instalación subterránea en Kapustin Yar para ser estudiado y se supo por archivos secretos de la KGB, que fueron desclasificados luego, que en el año 1960 otro ovni también fue derribado y en esta ocasión, a diferencia del primero, iba tripulado, así que se encontraron con los marcianongos. Dentro del ovni habían encontrado 2 seres sin vida que fueron llevados al Instituto de Problemas Médicos de Moscú, donde se les practicó autopsias. Bueno, otros informes dicen que en el 68 la base fue atacada por ovnis que consiguieron destruir todos esos hilos que ellos tenían como camuflaje. Tras la caída de la URSS, las dificultades económicas provocaron el casi total abandono de las actividades en esta base y para el año 2010 se produjo el último lanzamiento de un cohete desde ahí. El Cosmos 3M despegó rumbo al espacio con 6 satélites Orbcomm de fabricación estadounidense. Muchas personas desconocían esta historia. Camarada, ¿tú la conocías o no? Bueno, yo creo que es factible pensar que Rusia, al igual que Estados Unidos, tiene tecnología extraterrestre en su poder desde ese tiempo. Y eso, amigos, es muy intrigante y también perturbador. Qué locoski, mi querido Rodrigo. ¿A poco tampoco y sabías o te enteraste o conocías que había espías en el Vaticano? Pues sí, a lo largo del siglo XX, Moscú y el Vaticano han mantenido tensas relaciones basadas en el espionaje y en la desconfianza mutua. Hoy en día pretenden ser aliados, pero ¿contra quién? Mencionamos al señor John Coeller, ex miembro de los servicios secretos norteamericanos y consejero para asuntos de inteligencia del presidente Ronald Reagan. Afirma que desde el primer momento los bolcheviques vieron en la Santa Sede una potencia enemiga. Tras una dilatada carrera en las sombras, el ex agente decidió publicar un libro sobre la Guerra Fría entre la Unión Soviética y la Santa Sede. Su testimonio, titulado Espías en el Vaticano, recorre un sinfín de documentos procedentes de los archivos secretos de Washington, que revelan la implicación de sacerdotes, obispos, cardenales, periodistas y miembros de la Guardia Suiza en las actividades de inteligencia financiadas durante décadas por Moscú. Los datos recabados por Coeller afirman que ya en los años 60 del siglo pasado, la KGB decidió infiltrar agentes en el Vaticano. Los rusos encargaron la misión a la STAIS, o el Servicio Secreto de la Antigua República Democrática de Alemania, dirigido por el superagente Markus Wolf. Al parecer, la decisión de la KGB se basa en las inclusiones de un informe secreto que acusaban a la Santa Sede de graves injerencias en los asuntos de Europa Oriental, zona de influencia de Moscú desde la firma de los acuerdos de Yalta. Otro infiltrado de los servicios secretos de Europa Oriental fue el dominico Konrad Steinlau, gemio antiguo condiscípulo de Juan Pablo II, que se convirtió en coordinador de las peregrinaciones polacas en la Santa Sede. Gemio, que gozaba de la total confianza de Wojtyła, tenía acceso ilimitado a las dependencias papales. Y según los informes de la CIA, Juan Pablo II estaba al tanto de las actividades de sus colaboradores y o sospechaba la existencia de grupos procomunistas dentro del Vaticano. Pero el Papa, involucrado en la guerra sin cuartel contra la ideología marxista, obviamente aceptaba, o al menos aparentemente, las reglas del juego. Su tesón no solo le permitió ganar batallas, sino también derribar los franqueables muros de la frontera del ateísmo marxista. Una loca actitud referente o dentro de la
cúpula papal. El Vaticano cuenta con una corte con ministros, secretaría de Estado y embajadores llamados nuncios, y embajadas, nunciaturas en otros países, y como todo Estado tiene su servicio de seguridad, espionaje y contraespionaje. Si te imaginabas que el Vaticano solo tenía policías, pues estabas muy equivocado. En los países del este, desde la Revolución Rusa, el comunismo significaba un claro peligro para la difusión y práctica de la fe católica, y la red desde Eslovenia, Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria, Polonia y Moscú se multiplicó, aumentando su actividad en tiempos del Papa Wojtyła en connivencia con la CIA. ¿Te puedes imaginar? No puede ser. Increíble. Sí. Qué locura. Y quiero comentarte también que desde el mismo año de la Revolución Rusa, el Vaticano puso en marcha una red de espionaje que dirigía en aquel entonces uno de los principales espías que luego ascendió a Papa, Pío VII. Este papa, mientras era cardenal de nombre de pila, Eugenio Pacelli, muy conocido en Inglaterra, Francia y Alemania por sus relaciones con los diferentes jefes de Estado y primeros ministros. Realizó operaciones encubiertas en 1917 y en la Primera Guerra Mundial en contra de la Revolución Rusa y todo el sistema comunista. Y para las operaciones en los países tras el telón de acero, que fue creada por el Papa Pío, una academia especial dedicada a la preparación de espías, y su nombre completo Pontificium Collegium Russicum, que empezó a funcionar en el año 1929. Este colegio, llevado en secreto por la Santa Sede hasta hace pocos años, hecho público por la desclasificación de archivos de la KGB, tanto soviético, ocupa un edificio de fachada fucsia neoclásica del siglo XVII y en la vía Carlino Cateno de la ciudad de Roma. Aquí sus estudiantes de intensa preparación en idiomas eslavos y rusos y también modernas técnicas de espionaje son conscientes de que en cualquier momento podían ser enviados al extranjero a realizar tareas bastante peligrosas. Así se confirma en las declaraciones de los interrogatorios por el servicio secreto ruso una vez apresados. Vaya, me he quedado completamente sorprendido con esto. No podía creer que el Vaticano tenga una red de espionaje y de contraespionaje. Eso sí que está una locura. Sí, muchísimo. Tremendo, ¿no? Bueno, les voy a comentar rapidito una cosilla interesante acerca del programa espacial ruso, que es controlado obviamente por la Corporación Espacial Estatal llamada Roscosmos, y con su administrador en jefe que se llama Mr. Anatoly Perminov. Se engloba bajo esta etiqueta el programa espacial ruso las iniciativas astronáuticas también desarrolladas por la Rusia desde la disolución de la antigua Unión Soviética en el 91. Hay algunos proyectos abortados por insuficiencias económicas, muchos de ellos heredados del programa espacial soviético. Está un transbordador Buran, el cohete Energía, y el sucesor de él, el Energía 2, la estación espacial Mir 2, sucesora de la Mir, y entre otros. También tienen misiones conjuntas con la Agencia Espacial Europea y se encuentra un programa llamado Foton M. El 6 de noviembre del 2007, el presidente Putin firmó el decreto para crear un nuevo cosmódromo llamado Vostochny en la provincia de Amur. De nuevo, se desarrolló el proyecto Clipre, la propuesta PPTS, un cohete llamado Angara que iba a ser una locura también, así como la participación rusa en el proyecto de la Estación Espacial Internacional. Pero hay algo interesante dentro de las misiones de exploración interplanetaria, mi querido Andy. Tras el fracaso de la Mars 96, Rusia espera enviar una sonda llamada Venera D a Venus, la sonda Phobos Grunt a Marte y la misión Luna Glove a la Luna, porque quieren establecer una base espacial, no, hacen dicho una base lunar. La carrera por construir la siguiente nave espacial rusa ya empezó con el llamado Soyuz 3 y la Angara 3, construido por el centro Khrushchev en Moscú. Rusia sigue con la idea de construir su propio cosmódromo y seguir usando el que ya tienen por otros pocos años. La agencia Roscosmos fue el responsable de poner en órbita la tripulación de la Estación Espacial Internacional usando las naves Soyuz
y de enviar suministros desde el incidente del transbordador Columbia, que recordarán muchos en el año 2003. Junto con Estados Unidos y también con China, Rusia es uno de los países con mayor presencia en el espacio. De hecho, la nación europea tiene intenciones de construir una base estable en la Luna habitada de manera permanente por humanos. ¿Te apuntas, camarada Romanov, para ir a la Luna? Ya está. Yes, sir. La agencia Roscosmos también cuenta con 2 cosmonautas en la Estación Espacial Internacional. Viven, trabajan, están junto a un astronauta de Estados Unidos y a un representante de la Agencia Espacial Europea. Sin embargo, este programa espacial ruso podría sufrir un fuerte golpe luego que el presidente de Estados Unidos, con toda la situación actual, Joe Biden, anunciara una serie de sanciones que complicarían la presencia de esta nación en el espacio. Creo que quieren meterle el pie para que Rusia no siga con sus investigaciones espaciales. Qué loquísimo todo lo que me mencionas y cosas totalmente interplanetarias, mi querido Rodrigo. Correcto, interplanetarias. No parece haber lugar alguno en la humanidad donde no habite el conflicto. Ese parece ser uno de nuestros rasgos definitorios. Vivimos en un conflicto constante, sin parar un momento de hacernos daño, incapaces de reconciliarnos. Son tantas las dudas que tenemos sobre tantas cosas que, lejos de profundizar en ellas, nos atrincheramos a fuego en cualquier montículo. Habrá que seguir reflexionando sobre todos estos asuntos. He aquí una nueva cualidad humana, el pensar y pensar sobre lo que somos y sobre quiénes queremos ser. Y mira, nos ha salido otra cualidad, la acción, la decisión sobre qué hacer con nuestras vidas. Esa es la principal duda, yo creo que pregunta mi querida Raque, ¿qué hacer con nuestras vidas? Pero te vamos a seguir develando qué hacían con sus vidas los rusos y principalmente con sus ejércitos. Vamos a hablar sobre el ejército ruso, las artes marciales. Las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia es el poder militar establecido en el año 1992 tras la caída de la conocida Unión Soviética. Es considerado el segundo ejército más poderoso del mundo por detrás de las fuerzas estadounidenses doblegadas y nombradas en el año 2019 y el ejército más potente de Europa. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de Rusia, actualmente Vladimir Putin, y el Ministerio de Defensa sirve como cuerpo administrativo de estas. Hoy en día las tropas activas son aproximadamente 768,000 hombres y la reserva alrededor de 1.578.573. Todos los hombres disponibles en total suman más de 2.500.000 soldados. Y obvio, cabe aclarar que esta cifra no incluye fuerzas secretas ni fuerzas especiales. Qué locura. Sí. O sea, hay mucho más por detrás. Mucho más, sí, que obviamente están totalmente en las sombras. Dentro de las artes marciales que usan hay una muy reconocida llamada sistema. Es traducción literal de un arte marcial ruso tradicional. Esta disciplina marcial forma parte de la cultura y tradiciones rusas tan antiguas. Fue utilizada por algunas unidades del ejército soviético y actualmente también la ocupan varias unidades de fuerzas especiales rusas como los Spetsnaz. Este arte marcial está formado por sambo, aikido, judo y jiu-jitsu, una combinación totalmente limpia. Con este arte marcial no es muy estudiado según técnicas fijas, sino según principios como respiración, movimiento, relajación y postura. El entrenamiento también puede ocurrir en ambientes como bares, parques, espacios confinados, entre otros. Los practicantes aprenden a pensar de manera general y a manejar situaciones imprevistas. Se puede luchar de pie, en el suelo, con posible uso de cuchillos, armas de fuego, bastones o cualquier arma improvisada que se quiera estudiar. Vaya, debe ser muy difícil aprender tantas artes marciales juntas en una sola. Tú que has estado en esas, Andy, ¿qué tan difícil crees que podría ser aprender todas esta conjunción de diferentes artes marciales? Más, ponte pilas, el uniforme,
más las armas que deben utilizar y todo esto con una rapidez increíble como para momentos de guerra, digamos. ¿Qué tan difícil podría ser? Bueno, en realidad lo último y más agresivo que entrené fue una mezcla de Krav Maga acompañado también de ninjutsu, y aquí no hay ninguna ciencia, es decir, no tienes algo súper específico para decir que vas a memorizar absolutamente todo, es simplemente tiempo y también ponerle bastantes huevos, porque este tipo de situaciones o de artes marciales, cuando entras te explican absolutamente la primera cosa. Vas a entrenar, pero simplemente el entrenamiento también compete a que es una situación falsamente real, es decir, vas a hacer lo mismo o lo más exacto a cuando estés en la calle cruzándote con algún delincuente o con alguien que te pueda agredir. Sin embargo, como te digo, esto infiere en muchísimo tiempo y práctica. No hay el camino corto ni fácil, es únicamente la práctica, y con la práctica vas memorizando muchísimas cosas y vas puliendo ciertas cosas que no tienes que hacer para obviamente todo el punto de elongaciones y progresiones al piso, al aire o también utilizando la fuerza y el peso de tu oponente. Correcto, entendidísimo. Y otra cosa que quiero que nos saques de duda, ¿qué tiene que ver, qué tanto influye la concentración? Es decir, tu poder mental o tu control mental de las situaciones, tu observación de lo que está ocurriendo alrededor respecto a la aplicación ya en sí de las técnicas de las artes marciales. Es bastante difícil, no pasa como en las películas. Esto tiene que ver con un sentido de responsabilidad y concentración bastante buena. Tienes que literalmente dominar un poquito lo que se llama la sangre fría. ¿Por qué? El momento en que tienes cada uno de ustedes, hombres, mujeres, niños, todos nosotros, el momento en que hay una explosión de adrenalina, pues simplemente los sentidos se agudizan. Eso quiere decir que obviamente no te vas a centrar únicamente en lo que pasa o te está diciendo tu atacante. Si es que les ha pasado en algún momento, pues cuando les asaltan, muy pocas veces recuerdan totalmente lo que dice su agresor o cómo les robaron, pues que simplemente están pendientes de absolutamente todo el espectro de su ambiente. Esto quiere decir que tienes que literalmente concentrarte en un solo punto, y más que nada, para que me entiendan, no sé si han visto la película de Superman, el hombre de acero, el momento en que Superman es chiquito y se mete en un closet, que obviamente estaba en su escuela, aparece su mamá y le dice que se concentre en su voz y que obviamente los sonidos y la gente se va a hacer totalmente pequeño. Ahí es cuando domina todo lo que él está escuchando por el súper oído que tiene y se concentra en la voz de su madre. Es un poquito lo que pasa aquí cuando estás en una situación totalmente real. Pero obviamente el primer consejo que siempre se da es evitar el conflicto, y el momento en que puedas correr, corre. Esto no es un signo de cobardía, es únicamente evitar que en tu delirio de Bruce Lee, pues simplemente te saquen un arma y te peguen un tiro. Totalmente de acuerdo. Interesantísimo este programa, Andy. Creo que vamos a hacerle a una segunda parte, porque en esta primera edición del programa, ya que se nos acaba el tiempo, parece que va mucho más rápido cuando se habla de cosas interesantes. Vamos a hacerle una segunda parte. ¿Qué dices tú? ¿Le hacemos? Sí, en realidad quedan muchísimas cosas por fuera que son bastante trascendentales e importantes, así que mis queridos Rec Armies, la próxima semana tenemos la segunda parte de este bloque y de este tema. Señor Rodrigo Estrella, creo que estamos despidiendo anuncios de Lee. Correcto, visita lee.com.es y aplica a ese envío gratis que te lo dan en todas las compras. No tienes excusas para vestirte con estilo, no tienes excusas para vestirte con la mejor ropa del Ecuador. Algo más de nuestros auspiciantes, mi querido Andy. Sí, muchísimas gracias. Starland, estudio de grabación a cargo de Pablo Estrella, guitarrista, músico profesional, y si quieres hacer tu grabación un material ultra profesional y tener asesoría impecable, Starland es tu sitio, tu mejor opción. Así es, y gracias también a Cayosi Artesanal, que es una empresa dedicada a crear los más deliciosos platos y bocadillos que tú te puedas imaginar. Como todos acá en Rec Line somos fan de las golosinas y de la buena comida, vamos a visitar a Cayosi Artesanal en sus páginas oficiales para ver toda esa cantidad de delicias que nos ofrecen. Saludos para nuestros Rec Armies que ya se nos
han conectado desde en todo este año y que nos han estado apoyando. Se van sumando, cada vez son más y estamos súper agradecidos con todos ustedes. Un abrazo, muchas gracias por los comentarios y no se olviden del concurso por el Día de la Mujer. Así es, por el Día de la Mujer, que aquí en Regla en Radio le hicimos el mes de la mujer gracias a Lee Ecuador. Puedes todavía inscribirte, tienes 2 horitas hasta la medianoche, tanto hombres como mujeres, niños, niñas, así que súper pilas. Lo único que tienes que hacer es escribir a nuestro Reg Line Chat y mencionar una mujer que para ti sea muy representativa o trascendental. Ya lo sabes, no te olvides el sorteo el día de mañana 8 de la noche a través de nuestro Facebook Live. Nos estamos yendo. Saludos, mi querido Rox, de su parte. Así es. Para comenzar, primerito y que no falte, Andy, para Mónica, porque si no, luego ya sabes lo que ocurre con Saludos, la Monchi. Un abrazo, Monchi. Para Caro, para Malisa, para Raquel, que siempre nos da esa voz espectacular que han escuchado aquí en el programa. Cardi desde Estados Unidos, para Carlos desde Colombia, para Tatiana desde acá de Quito, que nos estaban escribiendo y nos preguntaron, y ya se inscribieron. Me acaban de decir si pueden, me llegó un mensaje, Andy, ¿se puede hacer esto? ¿Podemos esperar hasta mañana al mediodía o a la hora del almuerzo para que sigan inscribiéndose? Porque por ahí me comentaron que querían un poquito más de tiempo para mañana avisarles a sus familiares. Ok, yo creo que sí lo podemos manejar así hasta el día de mañana, mediodía. Yo creo que está totalmente bien. Pero a partir del mediodía, por favor, a todas las personas que quieren inscribirse, se cierran totalmente inscripciones. No tomaremos en cuenta todo lo que entre mañana a partir del mediodía con un segundo en adelante. Tenemos también palabras de nuestra querida espía, Raque. Este enfrentamiento ha tenido un gran impacto en el resto del mundo, pues la indignación y la vergüenza son sentimientos que prevalecen al saber que se han cometido crímenes de guerra. Además, no es solamente una invasión a Ucrania, sino también contra los cimientos de estabilidad y orden internacional, pues no solo afecta a Europa, sino también al resto del mundo que hoy conocemos como civilizado. Y para finalizar, queremos agradecerles por conectarse al programa. Andy y Ro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, mi querida Raquel, y con nosotros igual, próximo día jueves, 9 de la noche, aquí en Desnudando la Industria. Estás escuchando Reg Line Radio. Chao, chao.